Con esa. Buenas noches, gracias, presidente. Señor Burgos, gracias por su comparecencia a estas horas. Creo que mi condición de novato se nota, aunque solo sea porque me he puesto en un sitio que pensaba que era de fácil visibilidad y por lo visto es el que tiene más dificultades para ver al compareciente. Decía usted que era su primera comparecencia como secretario de Estado, con 19 años de experiencia en el Parlamento, supongo que eso no se nota. Espero que no se me note a mí que esta es mi primera comparecencia, pero también mi primera legislatura. En todo caso, quiero insistir en un concepto que ha marcado mi actividad profesional y sindical previamente a este momento, y es el firme convencimiento de que de las cosas que mejor ha hecho este país ha sido todo el proceso desde principios de los años 90 de consolidación de su sistema de seguridad social. Y eso ha sido fundamentalmente porque, aunque no siempre todo el mundo se ha comportado con responsabilidad, y ustedes, a babor y a estribor, ya saben a qué me refiero, en general, agentes sociales y profesionales y, en general, quienes gobernaban, han sabido estar a la altura de las circunstancias. Y yo creo que eso es un dato importante que habrá que intentar mantener en el futuro, porque esa es la primera garantía de cualquier otra política en materia de seguridad social. Desde ese prisma voy a hacer mi intervención, que espero que no se considere muy ingenua, porque lo que le voy a decir usted lo sabe mejor que yo, aunque el guión que hoy le toca escenificar le impida reconocerlo. Me quiero referir a lo que son, a nuestro entender, y yo creo que pronto lo vamos a comprobar, unos presupuestos de seguridad social rigurosos, sin duda, y aceptables en muchos aspectos, pero poco creíbles en relación al déficit cero que ustedes plantean. Si ya es difícil creerse las previsiones de gastos e ingresos de déficit del conjunto de los presupuestos generales del Estado, cosa que en estos momentos reconocen prácticamente todos los analistas y organismos internacionales, los presupuestos generales del Estado tienen una complejidad en la cual es perfectamente posible, en ese laberinto, cuadrar las cosas. Pero, afortunadamente, en materia de seguridad social se conoce hasta el último baldosín del último rincón del laberinto. Y, por lo tanto, yo creo que esa es una de las grandes suertes de nuestro sistema de seguridad social. Suerte no, porque se ha conseguido con mucho esfuerzo unos niveles de transparencia que permiten a prácticamente todos los agentes políticos y sociales conocer en tiempo real qué va a pasar, qué está pasando en tiempo real y qué va a pasar en los próximos meses. Eso es lo que me lleva a mí a decirle, insisto, y usted lo sabe, pero es mi obligación decirlo y supongo su obligación negarlo, aunque después le voy a decir que creo que eso es un error, que estamos ante unos presupuestos que difícilmente sirven para dotar de credibilidad a la política presupuestaria y, en general, al sistema de seguridad social. Porque usted sabe perfectamente que ese déficit cero es de imposible cumplimiento, por muy bien que se gestionara, porque eso no depende de la gestión, depende de una serie de variables que están ya hoy determinadas. Y lo que es un problema que los presupuestos se aprueben en el mes de abril o mayo tiene ciertas ventajas, y es que el cierre del 2011 es muy claro y la evolución de los primeros meses del 2012 apunta también a ideas muy nítidas, a datos muy nítidos. Creo que es oportuno que al menos dejemos constancia aquí, para que lo conozca el conjunto de la ciudadanía, que hay que ser prudentes también en la valoración de algunas cifras macroeconómicas. Yo entiendo que usted, como formando parte del Gobierno, como secretario de Estado, tiene que hacer una valoración muy positiva de la participación de los gastos de seguridad social en el PIB. Pero sería mejor que todos no nos engañáramos, porque usted sabe que eso, desgraciadamente, es como consecuencia de la caída del PIB. Eso es cuando la productividad se consigue por la bajada significativa del volumen de empleo. No quiero restarle ventajas al hecho de que se haya producido una revalorización parcial de las pensiones. Digo parcial porque es del 1%. Estamos en una inflación en estos momentos del 1,9 interanual. No le quiero restar, pero siempre es bueno que las buenas
valoraciones o las valoraciones positivas sean los más sólidas y se puedan aguantar a cabo de 6 meses. Entrando en materia en relación a los ingresos, usted sabe que es materialmente imposible que los ingresos que ustedes han previsto se puedan cumplir. Estamos ante un escenario de caída del empleo, reconocido por el propio Gobierno, creo que infravalorado por el propio Gobierno, porque el impacto que ya se conoce solo a un mes de la entrada en vigor de la reforma laboral va a situar esa caída del empleo en términos desgraciadamente superiores a los previstos, desgraciadamente, insisto. Por lo tanto, hay 3 factores: caída del empleo asalariado, también posiblemente del autónomo, del asalariado no menor a un 4%, un crecimiento no bajo, cuando no un decrecimiento de los salarios y, por lo tanto, de las bases de cotización, que se va a agravar, y también algunos otros elementos de carácter no menor que influyen en ese planteamiento. Entre ellos que ustedes han hecho un cálculo de crecimiento en relación a los presupuestos del 2011, pero no en relación al cierre del 2011. Por lo tanto, eso le resta aún mayor credibilidad a la previsión de sus ingresos. También en términos de alardear poco, creo que es oportuno reconocer que sí, que si se consolida, se consuma esa aportación de 1.000 millones de euros a complementos de mínimos, no es una mala noticia, al contrario. No estaría de más que todos fuéramos conscientes y nos situáramos como reto, que eso está aún muy lejos de ser el objetivo de cumplimiento de la separación de fuentes de financiación. Recuerdo, y en eso sí que intervine en 1995, que fue un objetivo que nos marcamos en su momento, previo a lo que luego, con el cambio de gobierno, fue el acuerdo social que dio lugar a los pactos de Toledo y, por lo tanto, al inicio de la separación de fuentes. Simplemente apunto que creo que más pronto que tarde deberíamos dibujar un escenario que cerrara de una vez por todas el elemento de la separación de fuentes, garantizando que los presupuestos generales del Estado aportan el 100% del complemento de mínimos. En materia de gastos, bueno, si usted nos dice que los gastos en el conjunto del sistema, en pensiones específicamente, van a incrementar un 2,9%, pues mire, usted lo dicen los presupuestos. Como no es el acto de fe más importante que nos piden estos presupuestos, pues habrá que creérselo. Pero estarán usando ustedes mucho de la teología para justificar su política. Y, claro, la teología sirve para algunas cosas, pero no para la política. Aunque no les está dando malos resultados, sinceramente. No sé cuánto tiempo les va a durar. Claro, en estas condiciones, un incremento del número de pensiones que creo que la Seguridad Social puede calcular, yo no me atrevo a decir en unidades, pero casi en decenas últimamente, o en centenas. Ustedes lo saben, cuál es el incremento casi seguro en el número de pensionistas que se va a producir. Sabemos que la revalorización de las pensiones no va a bajar del 1,5% por muy bien que vaya la evolución de la inflación. Eso ya significa una reducción de 0,4 en relación al interanual actual. Sabemos, además, que hay un efecto deslizamiento por sustitución de nuevas altas y bajas, que aunque se ha ido atenuando en los últimos años, continúa siendo importante. Claro, la verdad es que yo ni con el acto de fe puedo llegar a convencerme de que eso es el 2,9%. Bueno, lo decía al principio, me siento un tanto ingenuo explicándole usted eso, porque usted lo sabe mejor que yo. En todo caso, para que quede constancia aquí de que luego, por favor, no se saquen otra teología de la manga para explicar los números de final de año. Hay un problema, y es que en junio o julio tendremos que prever el escenario de límite de déficit del 2012, y por lo tanto es que esta vez el autoengaño que ustedes nos quieren que compartamos tiene muy pocos meses de vida. Entonces, eso es lo que yo creo que es oportuno que tomemos nota todos y tomen nota ustedes como Gobierno. No le hago estas consideraciones porque estoy encantado con que el presupuesto de este año vaya a terminar con déficit. Usted sabe mejor que yo que difícilmente por debajo de los 6.000 millones de euros. Ojalá fuera así, pero desgraciadamente no está en manos de usted ni tan siquiera eso, ¿no? Entonces, no es porque yo tenga un especial interés en que termine con déficit, estaría encantado que terminara con superávit, como en los años anteriores.
Pero creo que si algo le debemos a la Seguridad Social es también dejarla al margen de esa tentación a hacer de los presupuestos algo más que ingeniería presupuestaria, es hacer teología presupuestaria, ¿no? Porque si no, nos podemos encontrar con una cosa que ya empezó a suceder en los dos ejercicios anteriores. Y es que con la historia de Caja y de Bengo, todos los secretarios de Estado se acostumbran en estos momentos de tránsito a anunciar superávit en los presupuestos hasta los 2 meses antes. Y claro, los 2 meses antes no es que haya pasado nada normal, sino sencillamente que es que llega el día final y el día final que uno se tiene que poner delante de los números. Entonces, creo de verdad que no. Yo entiendo que usted, corresponsablemente con el Gobierno, tiene presentado los presupuestos que permita al Gobierno presentarse delante de no se sabe quién, porque yo creo que ya no engaña a nadie. Es decir, diciendo que se va a cubrir el déficit del conjunto de los presupuestos, pero no creo que se ayude al sistema de seguridad social. Dicho eso, en todo caso, creo que sería oportuno, le quiero plantear algunas cuestiones en relación a ese tema. Ya sé que usted me va a decir que como no acepta la premisa de mi pregunta, a lo mejor rehuye de ella, pero cuanto antes la abordemos mejor. En el supuesto de que no se cumplan esas previsiones y exista un escenario de déficit perfectamente sostenible, es decir, ya me gustaría a mí que todas las cuentas del Estado tuvieran los niveles de sostenibilidad con un escenario de déficit de 6.000 millones de euros, 0,6% aproximadamente del PIB, eso es perfectamente sostenible. Por lo tanto, por favor, a todo el mundo, que nadie haga alarmismo con eso. Pero la mejor manera de hacer un alarmismo es reconocer los números desde el principio. No sea que a final de año se tenga que reconocer que se une mal y a continuación nadie políticamente, pero alguien con necesidad de titular y de negocio quiera aprovechar ese cambio de escenario para jugarnos una mala pasada. En ese escenario, ¿qué previsiones para cuadrar números prevé usted? Le han hecho decir a usted, no sé si es verdad o no, le digo, le han hecho decir los medios de comunicación, le pido que me lo confirme o me lo ratifique, que existe la posibilidad de utilizar como elemento de recurso de liquidez el fondo de prevención de las mutuas. Si eso es así, si nos podía explicar, en todo caso, qué mecanismos hay para evitar que eso pueda suponer un impacto negativo en los programas de prevención de las mutuas, desgraciadamente muy manoseados por otras circunstancias. Y, por supuesto, cuál es el papel que usted le va a hacer jugar, en este caso, a los recursos del Fondo de Reserva. Por último, y en un orden de cosas menor en términos macroeconómicos, pero muy importantes en condiciones de las personas, le quisiera plantear 3 preguntas que afectan a 3 bloques que, a mi entender, están siendo injustamente tratados en los presupuestos, porque afectan a condiciones de personas especialmente vulnerables, porque su cuantía no es especialmente significativa, por lo tanto es ahí donde uno espera de quien ejerce la función de cuadrar presupuestos un poco de sensibilidad y, sobre todo, que no trate los números en forma de bagatela, de arriba abajo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la partida de autonomía personal y atención a la dependencia, los servicios sociales de la Seguridad Social de atención a personas mayores y los servicios sociales a personas sin discapacidad. Conoce usted perfectamente esos números, pero nos ha sorprendido por desagradable que en materia de ajustes se considere necesario reducir la partida de autonomía personal y atención a la dependencia en un porcentaje importante, teniendo en cuenta lo poco que se destina a esa partida, que supera el 6% la reducción, que además supone una reducción que afecta también a transferencias a comunidades autónomas y vuelve a ser otro elemento de transferencia de los ajustes que creo que no ayuda a la cultura de cooperación entre administraciones públicas imprescindible. No es posible que unas a otras se vayan pasando el muerto, si me permite, de los ajustes. Y en ese sentido creo que sería oportuno que nos planteáramos en el proceso de revisión y de discusión de los presupuestos poder enmendar esa cuestión. No estamos en esa fase, pero se lo apunto en estos momentos. Yo creo que además rompen un compromiso de financiación de la Ley de Atención a Personas en Dependencia, que además genera mucha inseguridad jurídica, porque el hecho de que a una persona se la trate distinta teniendo la misma situación en función de cuándo ha llegado la ley a aplicarle, creo que es lo peor que puede. Aquí se habla de seguridad jurídica
mucho cuando se habla de los intereses de las empresas y muy poco de seguridad jurídica cuando se habla de los intereses de los ciudadanos. Y creo que eso no es bueno, la gente no lo entiende. Lo mismo sucede, pero con una dimensión mucho mayor en el caso de los servicios sociales de seguridad social a personas mayores. Aquí el ajuste casi llega al 40%, el 38,57%, si yo no me he equivocado, de una partida que ya era sumamente escasa, de 124 millones, ustedes le producen una reducción del 78 millones. Y, por tanto, creo que además son partidas que tienen la virtud de tener un gasto importante comparado, todo es importante, pero poco con la virtud, y que están vinculados a cosas que a veces ayudan tanto a la vida de las personas y que desde el ámbito de estas salas a veces se suele olvidar. Temas como la teleasistencia, la ayuda a domicilio. Yo me refiero al tema del turismo termalismo social, que ahora podía parecer poco importante, pero no lo es, no habría que frivolizarlo desde ese punto de vista, ¿eh? Y, por último, el de un colectivo que en momentos de crisis suele ser muy castigado, porque ya la economía le castiga mucho y además los presupuestos le terminan de castigar aún más, que es el de los servicios sociales en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Claro, una disminución del 20%, el 18,8%, también creo que no es de recibo, no sintoniza la letra, en este caso los números. O sea, para decirlo más claro, los números de este presupuesto en estas partidas no sintonizan con la letra y mucho menos con la música que usted y el Gobierno nos está planteando en relación a salvaguardar del ajuste a los sectores más débiles de la población. Disculpe por la ingenuidad de la primera parte de mi intervención, pero si usted está sometido a su guión, yo creo que estoy sometido a mi obligación de intentar desmontarle su guión. Pues poco creíble, claro. Muchas gracias, señor Coscubiela. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra